Y bueno, hoy vamos a hablar de un amor imposible. Resulta que el gobierno de turno, el gobierno instalado, el gobierno constitucional, siempre ha tenido una especie de amor apache con el empresariado argentino. Un amor apache, un amor de rebeldía, un amor de resentimiento, un amor apasionadamente increíble, porque no han podido separarse nunca, el gobierno y el empresario. Y por supuesto que el gobierno implica a los políticos, los sindicalistas y todo el poder constituido a lo largo de la Casa Rosada y sus alrededores. Entonces, ese amor dramáticamente perverso, porque es un amor apache, como le digo, un amor apache es un amor a golpes, a trancazos, a enfrentamientos y a discusiones permanentes. Si es un batifondo, en la casa de ese matrimonio que lo componen el empresariado argentino y el gobierno. Un tema hermosísimo para tratar porque es la causa de todas nuestras desgracias, porque han incubado un hijo perverso, maldito, terrible, se llama corrupción. Y entonces ese hijo maldito ha sido el que ha llevado a este desastre el país, porque la corrupción ha sido lo que nos ha entregado en los brazos de los especuladores, del imperialismo internacional financiero, y donde nos han entregado hasta la herencia que no habíamos recibido. Un tema apasionado porque es un tema doloroso, angustiante, dramático, que nos ha dejado un país hecho pelota, con 15 millones de marginados sociales, con desarmado de toda la estructura realmente que el país necesita, requiere y imperiosamente le hace falta. Tiene deudas, donde estamos con unas deudas impresionantes, y todo esto proviene de ese matrimonio perverso que no ha tenido miramentos para entregarse a los militares, a los prestamistas, a la corrupción de los fondos buitres, del capital financiero desagradable, nefasto y causante de todos los males. Entonces, yo creo que un día hay que tratarlo, ese matrimonio, para ver la conducta dentro de nuestra sociedad, porque al fin y al cabo es un matrimonio que forma parte de la sociedad argentina, y nosotros no podemos hacerlo distraídos, como que esos que son nuestros vecinos, nosotros no nos ha perjudicado a lo largo del tiempo. Vamos a tratar el tema ese, vamos a hablarlo hoy con esta mañana fría. 3,5 grados bajo cero está haciendo ahora. Son las 7:30 de la mañana acá en Oregón. Vamos a charlar por dentro del bosque. Y claro, esto nos va a llevar a hacer algunas evaluaciones que a muchos les va a doler los callos, porque mucha de la gente que nos rodea, directa o indirectamente, han sido cómplices necesarios de todo esto, todo este barajuste que vamos a tratar hoy. Y ha sido la crema innata de nuestra sociedad, o sea, la gente bien, la gente que dispone de todos los elementos para incluso proyectarse en el tiempo, educando a sus hijos en los mejores colegios nacionales, las mejores universidades privadas, y a llevarlos a los posgrados en los lugares donde se enseñan las grandes trampas. O sea, el empresariado argentino es rico no solamente en fugar capitales y en tener fortunas en el exterior que le pagan el 2 o 3%, que se devalúa esa moneda el 10%, moneda fuerte, dicen ellos, el dólar, se devalúa el 10, el 15% anualmente, y a ellos les pagan el 3, el 4 o el 5%. Pero no, además de todo eso, que ya es una sintomatización, es una evidencia de que son unos pobres diablos, así como lo escucho, porque
vacían las arcas nacionales, o sea, hacen desastres con la economía nuestra, fugan divisas para que les paguen un 5% anual y descapitalizan a la nación y sumen a la pobreza a la gente que es la socia indirecta de generación de su riqueza, que es el trabajador, que es el argentino que consume y que produce. Pero bueno, no vamos a dedicarnos a hablar de cuestiones morales. La moralina no resuelve el problema. Entonces, nosotros que le vamos a pisar los callos, como dije antes, a muchos de esos, que son intocables, que son la crema y nata, como dije también antes, porque tengo que repetirme para que se te grabe, tenemos que convivir con ellos. Y claro, son como los cerdos, ¿sí? Según lo decía Fierro, son igual que los cerdos, se devoran a sus propios hijos. ¿Qué me contás? Eso no lo tenías previsto, ¿no es cierto? No te lo había dicho TN, ni te lo había dicho la Nata en sus análisis, ni Leuco, ni Majul. ¿Vamos a hablar de los que se comen los hijos? Son unos mafiosos, son unos cerdos y son lo más degradable de nuestra sociedad. O sea, son los causales de toda nuestra desgracia. Pero eso no es un insulto, sino es un análisis acorde con los resultados que tenemos previstos en todos los ordenamientos. Y claro, ahí hay un montón de cómplices, que eso es muy importante tenerlos en cuenta. Por eso vamos a hablar de todas esas miserias que han llevado a esta desgracia nuestra. O sea, tienen nombre y apellido todo lo que nos pasa. No te creas que es una cosa porque es un mal endémico, que es una causa de una consecuencia que se dio por imprevisiones o porque la naturaleza estaba así dispuesta. Son tipos que viven entre nosotros, que viven todavía en departamentos o en mansiones, alrededor nuestro, que se están aislando ahora en Puerto Madero, por ejemplo, en departamentos que valen 2, 4, 5 millones de dólares. Pero están ahí entre nuestra sociedad. Son un mal, un cáncer que nosotros todavía no hemos tenido ni siquiera previsto que nos tiene dominado. No hemos todavía previsto que está inquistado en nuestra vida cotidiana. Sí, tenemos que descubrirlo. ¿Y quién lo hace? ¿Los intelectuales? Hablan los intelectuales en sus cartas abiertas que nos dirigen y que dan conferencias por televisión y que te tienen apantallado con que son la eminencia gris. O hablan los periodistas, que son los fiscales de la República, o los políticos que vienen bañados en agua bendita todos los días. Hay muchas cosas que nosotros no hemos todavía descubierto, hay muchas cosas que todavía no nos han hablado y que porque no nos han hablado nosotros las desconocemos. Por eso tenemos que nosotros, los pocos que medio la rumbeamos, ponerlos en evidencia. Ese empresariado causante de tantos males, porque es el centro de toda la corrupción, el empresariado. Toda la corrupción comienza por el empresario que se desliza hacia el político, o sea, hacia el poder de turno, o sea, hacia el que representa al gobierno, si no es directamente al gobierno, directamente, es el que ha generado todo este desequilibrio en el país. Es el autor material de todas las desgracias nuestras, el empresariado nacional. Porque no hay una sola señal de que la causa de la desgracia argentina sea por parte del pueblo o por parte de la gente que trabaja y produce y genera riqueza. Y el político, que es la pata, es el hijo maldito. El político es el hijo maldito del empresario maldito. O sea, no vamos a andar con medias tintas. No hay un solo político pobre de todos los políticos que vos conocés y que andan por la televisión todos los días dándote discursos. ¿De qué viven? Mirá dónde viven. Fíjate dónde viven, fíjate las estancias, las cosas que tienen.
Y un político honesto no gana un sueldo tan extraordinariamente gigantesco como para amasar una fortuna. Entonces esos perversos, malos argentinos, mal paridos, son los que han hecho todo lo que está sucediendo. Y claro, alguien tiene que un día, por casualidad, cruzarse en el camino de estos atorrantes y decirle, mirá, escuchá una cosa, este tipo tiene connivencia o ha tenido con todos los perversos que han hecho daño, que son los empresarios argentinos. Porque un político, generalmente en la cadena es así, se le ocurre una idea para hacer una infraestructura. Por decirte, una infraestructura, cuando no te puedo decir una carretera, un camino, un puente, un puerto, lo que fuere. Una central atómica, una hidroeléctrica. Eso se le ocurre a un tipo porque vino un empresario o un tipo generador de ideas que dice, che, sería bueno hacer tal cosa en tal lado. Ah, bueno, y sí, ahí se necesitarían 500, 1.500, 2.000 millones de dólares. ¿Te imaginas el negocio que es? Y, che, ¿cómo es eso? Y ahí empieza la usina a producir energía negativa por el país. Y entonces ya se juntan los que van a arrimar, porque ya se huele un negocio, o sea, huele a carne quemada, huele a asado, huele a fiesta. Y ahí se congregan todos los amigos y los conocidos y los influenciadores y los que vienen con recomendaciones, y entonces suman un montón de gente que hace la tanga, que hace la claque del teatro, la que aplaude, la que se va a beneficiar en algún momento del recodo. Y ahí empieza a gestarse esta maldita enfermedad que nos ha hecho pelotas, la patria. Por eso te hablaba del matrimonio maldito, porque ese matrimonio maldito que vos ves cómo empieza a gestarse la unidad, cómo empieza el romance, por decírtelo en los términos sublimes del amor, es el que engendra el hijo perverso, el hijo desgraciadamente maldito también, porque no podía ser de otra forma, y ese hijo maldito que es la corrupción generalizada en todos los ordenamientos, en todo lo que a partir de esa idea que te dije que se generó en algún café, en alguna trasnochada, o en qué sé yo, iba de paseo a pescar a lo mejor el tipo y vio un campo enorme y dice, mira, acá pudiéramos hacer, qué sé yo, lo que se le ocurra. Lo que la imaginación nos escuchó alguna vez que algún delirante, que algún soñador dijo, mirá qué bueno sería este río, esta montaña, hacer una hidroeléctrica, o hacer un puente, o hacer un puerto en este recodo del mar, mirá cómo. Y ahí empezó la idea, y ahí empezó la gesta del romance entre el empresario y el poder de turno. Y a veces, fíjate vos, una idea es como la presentación de dos personas que se encuentran en una casualidad y dicen, se conocen en un baile o se conocen en una fiesta. Y hablan unas cuantas palabras y se establece entre ellos un contacto de simpatía. Pero después se pierde, se van. Sin embargo, uno y el otro se recuerdan. Uno y el otro se recuerdan y dice, una vez yo conocí una mujer, o la mujer dice, una vez yo conocí un hombre en una fiesta. Esto era una vez se encontraron un político y un empresario. Y pasa el tiempo, hasta que uno dice, che, tenemos que juntarnos, comernos algo, charlar un rato. Y ahí contraen el compromiso del matrimonio. ¿Por qué no hacemos? Vos que tenés influencia ahora que estás en el gobierno, ya llegaste, hermano, ya llegaste, somos amigos, nos conocemos hace cuántos años. Vamos a hacer algo. Sí, hacemos algo. A veces, ¿qué se te ocurre? Déjame, te voy a consultar con algunos amigos. Yo tengo muchachos que saben mucho de esto. Tengo muchos ingenieros, ¿sabes? Que tienen buenas ideas. Tipos que fueron funcionarios de tal gobierno y que hablaron de tal proyecto. Che, y así.
Así, más o menos como te la cuento, empieza el romance. Y así se empiezan a gestar las ideas. Y cuando el supuesto amigo que llegó al gobierno se conecta y dice, che, estamos listos para hacer, habla con él. Y dice, bueno, si es bueno para la política podemos explotarlo esto. Y como tenemos todavía varios años para gobernar, podemos sacar una buena diferencia. Y hacemos al mismo tiempo una obra para la gilada, para el pueblo. O sea, le damos contenido al negociado que vamos a hacer. ¿Qué te parece? Y así, de ese modo, tenemos puentes, caminos, hidroeléctricas, puertos, obras extraordinarias de infraestructura. Pero así también como eso, hemos pedido créditos y hemos contraído deudas para endeudarnos por cientos de años. Porque nadie de esos empresarios puso su plata para hacer ninguna obra. ¿Me entendés? Y eso es importante que lo sepas. Entonces, con el proyecto de la obra se iba a pedir plata. Y se contrajeron deudas por miles de millones de dólares. Y cuando ellos hacían la obra y sacaban enormes ganancias, además de la corrupción que generaba en todo el ambiente, fugaban los capitales. Y fíjate que ese presidente es uno de ellos, uno de los de ellos mismos. Y fíjate qué cosa curiosa, que ellos mismos, como te dije antes, como los cerdos, ellos mismos se están juzgando, ellos mismos ahora se están acusando, ellos mismos se están mandando a la cárcel, a ellos mismos. O sea, el chancho, el cerdo se come a sus hijos. Ellos lo pusieron de presidente, contra los intereses del pueblo, porque vos ves que los intereses del pueblo no han mejorado. Y te das cuenta ahora en el final. O sea, ¿debemos festejarlo esto o debemos avergonzarnos de que todavía vamos a seguir manteniendo esa calaña? No es que ahora se va, porque yo te lo pongo en evidencia, si esto se va a terminar, eso va a seguir. Van a venir caras nuevas, o van a venir los arrepentidos, o van a venir los que nunca hicieron nada, que injustamente se les juzgó. Seguro que van a volver, seguro que van a entrar y en el próximo gobierno van a estar en primera línea. Los empresarios argentinos, los desgraciadamente autores de nuestras grandes frustraciones y nuestra pobreza y nuestra miseria. Ellos son los culpables. Pero cuidado, no te creas que están solos en esta responsabilidad. También cuentan con el apoyo de los políticos y sobre todo de los políticos nuestros. Es decir, no te creas que el corrupto solamente es el empresario, sino que corrompe al político, sino el político corrompe al sistema, porque el político es el que le abre las puertas. Entonces, como ves, estamos rodeados de delincuentes, de malandrines, y entonces es bueno preguntarse, ¿y cómo hacemos para sacarnos toda esta porquería que está rodeando todo el sistema de convivencia humana? Y te das cuenta que ahora sí aparece la presencia del pueblo. Somos los únicos que podemos hacer justicia. Y vos me decís, vamos a hacer justicia ¿cómo? Y sabiendo cómo, ya sabemos, te lo hemos explicado 1000 veces. Si nosotros no nos ordenamos y nos organizamos como una sociedad superadora de esta desgracia, vamos a seguir permanentemente en la misma. Si nosotros no nos organizamos y nosotros mismos nos convertimos en dirigencia, enrostrando estas verdades, para que sepan por qué lo hacemos y por qué nosotros tomamos esas determinaciones, y nadie va a entender nada. Van a decir que sos un iluso, que sos un tonto, que grita y que, en el caso mío, que soy un viejo resentido, que por qué no voy allá a trabajar. ¿Vos te parece que yo pudiera decir esto con la paz y la tranquilidad que puedo pensar para decírtelo y explicártelo? En fin, yo quería hoy traerte esto distinto, porque de eso se trata, de que todos los días hablemos de cosas importantes pero distintas. Porque eso es lo que va a hacer que vos entiendas que se puede crear la diferencia.
y que se puede en esa creación proyectar un futuro, para que le enseñes a tus hijos por dónde va a pasar la historia, porque esto te demuestra la historia pasada y mira las consecuencias. Y ya para cerrar, hermano, te quiero hacer una reflexión. ¿No seremos nosotros también culpables de toda esta desgracia? ¿Vos no creés que nosotros con tolerar toda esta inmundicia, esta miseria y estos delincuentes que todavía se siguen proyectando y que todavía nos están ofreciendo sacarnos de la desgracia, ¿no te crees vos que nosotros también seamos un poco culpables? ¿No crees vos que nosotros hemos sido lo que hemos mantenido y que todavía nos proponemos mantener este sistema, esta clase, esta caterva de impresentables, esta caterva de delincuentes, asociados, empresarios, políticos, sindicalistas, intelectuales, gente de influencia, periodistas, jueces, fiscales? ¿No te das cuenta, no crees vos que nosotros somos parte culpable en seguir tolerando todo este instrumento instalado en el seno del poder? Porque son un instrumento para lograr la desgracia de nuestra causa social, de nuestra dignidad como argentinos. Nosotros también, como ves, somos culpables porque los vamos a votar otra vez para que siga igual todo. Ahora ya viene una elección. Guárdate este video y cuando los elijan y se instalen nuevamente en el poder, yo te voy a preguntar si alguien de los que se instalan en el poder te va a hablar de esto y va a hacer una limpieza de toda esta podredumbre que hace tanto daño al país. Poné atención, a ver si cuando lleguen al gobierno los próximos que vos vas a votar, se acuerdan de estas premisas y hagan justicia. Nosotros no queremos regalos, nosotros no esperamos bonanzas que nos llegue la providencia, nosotros vamos a seguir trabajando y produciendo riqueza. Lo único que sí que necesitamos es justicia para que esto no se siga proyectando en el tiempo. Te lo dejo esto para que lo pienses, para que hagas una recapitulación de todo lo que has escuchado hoy aquí. Es posible que no te guste, es posible que caigan mucha gente que vos amás deliradamente, pero ellos son parte de la culpa de esta desgracia que hoy padecemos todos nosotros. No le hagas cara fea a la realidad, no resistas cuando las verdades te vienen atropelladas y se plantan frente a tus ojos y te reclaman que vos sos también culpable si no denuncias esto. En fin, mañana volvemos a encontrarnos. Esperemos que con mejores noticias.